la pregunta generadora de la escuela sería: ¿qué pasa si uno toma un niño y lo cría en libertad, sin condicionarlo? O sea, ¿qué pasa o sea, detrás de esa pregunta, la repito, ¿qué pasa si uno toma un niño y lo cría en libertad sin condicionarlo? Esta pregunta ya se la había hecho Rousseau en 1700, no sé, 1600, 1700. Rousseau es uno de los hombres de la Revolución Francesa, ¿no? Es el que escribe el contrato social, es el que sienta las bases de la sociedad moderna, donde el contrato social significa eso, es decir, si no hacemos un acuerdo nos matamos entre todos, más o menos es eso. Y sin embargo Rousseau, cuando viene la vecina y le pregunta cómo hago para criar a mi hijo, el hijo se llamaba Emilio, entonces él escribe un libro que se llama El Emilio, educando al Emilio, de la vecina Gertrudis, ¿no? No, Gertrudis de la otra. Y dice que lo dejen en paz, que lo dejen en contacto con las fuerzas de la naturaleza, que ellas saben cómo guiarlo y educarlo. Entonces aparece esta idea de que la sociedad, la misma sociedad que crea Rousseau bajo este concepto, va a ser la sociedad que luego va a crear las escuelas para condicionar a los chicos y adaptarlos a esa sociedad. Es una contradicción que se genera. O sea, Rousseau nunca soñó que eso iba a ocurrir. Nosotros en nuestros inicios nos preguntaban si nuestra corriente era rousseauiana, ¿no? Nosotros no nos habíamos puesto a pensar en esas cosas. Yo simplemente... todavía la ven un poco rousseauiana. La ven todavía. Sí, yo reniego de esa visión rousseauiana en este sentido, que si nosotros dejamos un niño simplemente y no lo educamos, en realidad lo educa otro. ¿Entienden? Es decir, si nosotros tomamos a alguien y simplemente no lo educamos, lo educa el medio ambiente. Lo educa Tinelli, lo educa el vecino, lo educa la abuela. Es decir, aquí en esta escuela hay chicos que los padres tienen que ver que los abuelos les regalen ametralladoras, armas, cosas, y no saben qué hacer con esa presión que invade no solo a los chicos, sino el seno del hogar. Entonces, hoy pensar que podemos aislar a un chico y dejar que lo críen las fuerzas de la naturaleza es una verdadera, no ya una utopía, sino una estupidez. Nosotros lo que veíamos era que ese sueño rousseauiano, ¿qué encierra ese sueño rousseauiano? O sea, ¿qué enseña, qué encierra esta pregunta de decir, ¿qué pasa si yo agarro a un niño y lo crío sin condicionarlo? Encierra, creo, la sensación personal de quienes iniciamos esta escuela de que de niños hemos sido condicionados. O sea, en realidad uno se hace este planteo porque uno siente que nació y ya lo estaban encerrando de todos lados, que ya le estaban tirando líneas, presionando, bajando mandatos, diciendo las cosas que se debían hacer, las que no se debían hacer, y planeando un futuro para uno y en general para la generación. Los jóvenes deben, los hombres deben, las mujeres deben, y todo ese deber ser, ¿no? Entonces, esto más otra cuestión que me parece muy central, que es, no hay cosas que quedaron sin florecer en uno, no hay cosas que quedaron abortadas, es decir, no hay cosas de la niñez que quedaron truncas justamente por toda esta presión y por toda esta educación. Es decir, ¿qué hubiera sido de uno sin todo eso? ¿Qué cosas hubieran florecido, digamos? ¿Qué cosas hubieran continuado su desarrollo, su crecimiento y no hubieran abortado? Yo tengo una reflexión que suelo hacerle a mucha gente, aquí algunos ya lo saben, que es preguntarle a gente adulta, decirle, ¿cómo eras a los 9, 10 años? ¿Qué cosa? ¿Cómo eras? Contame cómo eras a los 9, 10 años. Y
Y esto encierra otra reflexión, que es que muchas cosas que descubrimos después de los 40, cuando empezamos a rearmar la vida, la escuela esta la empezamos nosotros a los 40. En el año 1990 cumplíamos 40 años. Entonces, muchas cosas que uno descubre después de los 40, también descubre que ya lo sabía a los 10. ¿Entienden? Y la vida se los quita.